21 de noviembre he invitado a Gabinete de Psicología a Alma Serra. Conocí a Alma gracias a un artículo que escribió hablando del duelo y el proceso terapéutico denominado MAR. Escucharla es contagiarte de su entusiasmo por el trabajo bien hecho y el poder del acompañamiento terapéutico. Os dejo con ella. Bueno, Alma, esto está grabando. Venga, Bien, voy a darle genial. aquí a mi... Bueno, hola Alma, bienvenida a Gabinete de Psicología y gracias por aceptar la invitación. Hola Elena, ¿qué tal? Encantada. Bueno, encantada de que estés aquí conmigo y con todas nuestras oyentes. Y para empezar, quería que nos contases, tú eres antropóloga y eres psicóloga, y que nos contases cómo ha sido tu trayectoria profesional y cómo llegaste a Sí. especializarte en duelo. Vale, pues mira, antes de ser psicóloga, voy en orden, psicóloga, antropóloga, soy maestra de profesión, soy especialista en música. Entonces siempre he estado muy vinculada a la enseñanza y sobre todo a los niños. Soy de primaria, niños y niñas. Soy de primaria y estuve un tiempo ejerciendo como docente y no lo sé si es por el vínculo con mi familia, que hay también muchos maestros y maestras, o la motivación siempre he pensado de siempre, ¿eh?, que la mejor forma de poder cambiar un poquito el mundo era a través del trabajo con los niños y niñas. Entonces estudié magisterio en su momento, se me quedó corto porque además la especialidad de música, yo llegaba del conservatorio, de muchos años de estudio en el conservatorio, y dije, voy a dar un pasito más. Y apareció la antropología y me encantó, me fascinó. Yo siempre digo que la antropología debería ser obligatoria en todos los centros y en los coles incluso, porque te abre la mirada, te obliga a darte cuenta que no eres que el centro del mundo. Y bueno, me apasionó. Estuve muchos años trabajando con niños y jóvenes, pero en contextos multiculturales. Niños inmigrantes, con desarraigo, con muchos problemas de conducta, y el duelo siempre estaba presente, pero yo no le había prestado atención. Termino antropología, ejerzo como formadora, creo mi centro, en fin, sigo avanzando y se me sigue quedando corto. Me sigue quedando corto y siempre digo que soy una estudiante patológica. No he parado de estudiar nunca y sigo haciendo especializaciones, formaciones, hice el doctorado en antropología. Y hace unos años ya empecé la formación a nivel terapéutico. Yo tenía cosas que revisarme, tenía cosas que quería seguir avanzando en mi vida y apareció la Gestalt, la formación gestal que hice hace ya pues 10 años prácticamente, y a raíz de ahí dije, no puedo seguir mirando a otro lado, ¿no? Me encanta la antropología, me encanta la enseñanza y decidí, pues, titularme también como psicóloga. Entonces, creo que la mirada que me ofrece la educación, la antropología y la psicología me ayuda mucho a tener una visión compleja, ¿no?, de las cosas, aunque yo después tengo que simplificarlas. Pero me apasiona esa mirada que he ido aprendiendo, ¿no?, de las diferentes corrientes que he ido bebiendo, al fin y al cabo. Yo con 20 años, Elena, 20 años, tuve un accidente de tráfico muy grave. Fue en la primera donación de múltiple de órganos que hubo en Andalucía, en Sevilla, y yo iba conduciendo, iba con mi hermana, íbamos unas amigas, pero iba con mi hermana, iba detrás. En aquella época, hace pues 20 años, el tema no estaba, bueno, no se hacía tanta publicidad de la importancia de los cinturones de seguridad, de todo ese tipo de cosas, y buscando un sitio de campamento, fíjate, buscando un sitio de campamento en julio, pues tuvo un accidente de tráfico horroroso, tremendo en la sierra, y mi hermana fallece. Ella tenía 13 meses menos que yo, o sea, yo cumplí 21 y ya habría cumplido los 20. Y bueno, pues a raíz de ahí me pegué, pues yo creo que 9 años aproximadamente, 10 años, que mi defensa, mi mecanismo de defensa fueron los estudios. Yo estudiaba, me casé jovencísima, fui madre jovencísima por elección, pero parece, y esto lo hablaremos, que cuando estamos muy expuestos a una muerte, en este caso, porque hay muchos tipos de duelo, pero una muerte, pues parece que la vida se acelera, ¿no? Te da miedo. La muerte, si no está elaborada, te da miedo, parece que el tiempo corre rápido, que puedes enfermar. Yo siempre digo que cuando se ve la muerte a la cara, hay un clic, que las personas que no tienen acompañamiento psicológico, bueno, pues una de las consecuencias es eso, ¿no?, que tienes mucho miedo a que la vida pase pronto y te pierdas cosas. Y en ese sentido, pues yo no quería perderme nada porque pensaba que quedaba poco tiempo y aceleré todo, esa etapa de los 20 años la aceleré todo un poco. Hasta que en el 2000 y pico,
hace eso, con unos 10 años aproximadamente, me cogió Carlos Odriozola y Teresa Garcés, que son los creadores del proceso MAR, que eran mis formadores de Gestalt, y me dijeron, tienes que hacer el MAR, tienes que hacer el MAR. Yo iba aterrada, Elena, aterrada. O sea, yo siempre cuento que la semana antes de hacer el proceso MAR, habían pasado 10 años de mi duelo, se me caía el pelo, no podía dormir, o sea, era horroroso cómo estaba somatizando. El pensar, fíjate, y esto lo hablaremos, el pensar que hacer el duelo era olvidar a mi hermana. Y eso lo vamos a hablar porque hay mucha gente que tiene asociado el hacer terapia psicológica de duelo, y hay muchas terapias que se basan en eso, en olvidar a la persona o cambiar de etapa. Yo pensaba que me iban a obligar, entre comillas, a olvidarla, y tenía unas somatizaciones horrorosas. Y cuando empecé el proceso mal el primer día, que fue muy duro para mí porque iba con mucho miedo, me di cuenta que era todo lo contrario, absolutamente. Fue una transformación personal increíble. Estuve 4 días, siempre digo que me regalaron 4 días con mi hermana después de 10 años, sin estar con ella en el plano que sea, ¿no? Y la última fase, el proceso MAR, es la devolución a la sociedad. Es todo lo que has trabajado y vivido, si quieres devolverlo a la sociedad. Y ahí empezó mi vocación de decir, bueno, pues esto que a mí me ha servido tanto, voy a intentar transmitirlo al resto de la gente y hacer que a quien le sirva, pues pueda coger lo que le falte, ¿no? Y ahí empezó, pues ya hace 10 años, toda mi especialización en el proceso MAR, en acompañamiento a niños, adolescentes y adultos. Y esta es tu devolución. Estamos aquí por esto. Exactamente, Qué bonito. exactamente. Exactamente, esta es mi devolución. Yo siempre digo que fue el regalo que me hizo mi hermana, es encontrar parte de mi vocación en esa pedagogía del duelo, en la acompañar a los colegios, a los docentes, a psicólogos y psicólogas, y me apasiona, porque además ya ahora veremos dentro de un ratito que el duelo está tan presente en la vida. El hecho de nacer es un tránsito que, bueno, que abarca muchas cosas, y no solo la muerte, por supuesto, sino muchas otras cosas muy bonitas e interesantes. De hecho, hoy, cuando sale esta entrevista publicada, es 1 de noviembre. Y aquí en España celebramos hoy el Día de Todos los Santos y mañana día 2, Día de los Difuntos, que es un día que es para recordar a nuestros muertos. Pero estaba haciendo esta reflexión contigo antes de grabar la entrevista sobre todo el tema de Halloween, que está invadiendo, ¿no?, estos días, y desde mi punto de vista se está perdiendo un poco el sentido. Entonces, tú que eres antropóloga y psicóloga especialista en duelo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? ¿Qué podemos hacer? Sí. Mira, hay 2 factores muy importantes que influyen en la forma en la que vivimos el duelo ahora, y sobre todo con lo que tú planteabas de Halloween. Una primera es que a mediados del siglo XIX aproximadamente, con todo el proceso de industrialización y postindustrialización, todo lo que es se delega todos los procesos de lo que es la defunción a los hospitales y tanatorios. Principio del siglo XX, es decir, depende de la zona, si son rurales, urbanitas, en determinados países. Y es una pena, y digo es una pena, porque todo lo que son los rituales y procesos de despedida, en este caso de la muerte, ya veremos que en otros no, pero en estos procesos de muerte, pasan de ser de la casa a los hospitales. Y los hospitales, pues no son espacios, no están diseñados para ser espacios para niños y niñas. Entonces esto se va convirtiendo en una forma, una visión cultural de relacionarse con la muerte. Se va delegando todo lo que sería pues, el acompañamiento al difunto o la difunta en las casas, los rituales en las casas, la participación de los niños en los rituales, ese periodo, ¿no?, de luto, de silencio, que también es importante. Pasar y transitar para, bueno, aceptar la pérdida, eso se pierde. Se pierde y se relega todo absolutamente en lo que son pues los espacios clínicos. Eso influye de una forma pues muy determinante en lo que es el proceso tanto de la pedagogía de la muerte, porque empieza a convertirse en un tabú cada vez más grande, y además llega la segunda idea que te quería plantear, con la paradoja de que la mundialización hace, y todo el proceso de desarrollo de los medios de comunicación hace que, pese a que la muerte cada vez esté más lejos, porque los niños ya no ven a los animales morir, por ejemplo, cuando estábamos en los pueblos y vean a los caballos, a las vacas, a los cerdos, pese a que se les aleja de esa parte y se relega todo lo que es el hospital, estamos cada vez más expuestos a la muerte.
diariamente. Televisión, series, películas, dibujitos animados, informativos. Entonces, tenemos una paradoja cultural o social, que es los niños están muy expuestos, los niños y las niñas están muy expuestos, y los adultos, por supuesto, pero los niños y niñas están muy expuestos a diferentes situaciones de duelo y en concreto a la muerte, y a la vez no se habla y no se gestiona en las clases, por ejemplo, ni en las familias. Y un ejemplo de esto, Halloween, perfecto. Halloween es una fiesta importada, ¿vale? De una adaptación que se hace en determinadas culturas. En este caso, Halloween es norteamericana. Lo que pasa es que en diferentes culturas se vive, pues en México se vive absolutamente diferente con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, en el que se desnaturaliza, se descontextualiza la muerte y se convierte pues en un juego, un día festivo, un día lúdico, cuando el sentido original de este día, como tú has dicho perfectamente, es velar, recordar, es un día de recogimiento emocional y personal, de familia, bueno, pues de honrar a las personas que hemos perdido. Y sin embargo, pues esta paradoja que tenemos ahora a nivel mediático hace que los niños se disfracen y juegan que son zombies y este tipo de cosas, pero no se habla de este tema, ¿no? Entonces es una pena, bueno, es una pena y es una oportunidad para tomar conciencia de la importancia que es recuperar determinadas tradiciones, como es esa parte de pararse, porque además ayuda mucho a los niños, estos rituales ayudan mucho a los niños a contextualizar y a entender lo que ocurre. Hablabas del duelo en la introducción y decías que, pues que hay personas que a veces le tenemos miedo al duelo porque asociamos duelo con olvido, pero el duelo tiene una función. ¿Qué es duelo? Defínenos duelo y cuál es su función. Mira, el duelo es un proceso de cambio. Un proceso de cambio, además, desde la corriente de la que yo trabajo, que es humanista, es un proceso de cambio integral, desde lo espiritual, lo corporal, lo emocional, lo sistémico y lo espiritual. El problema es que, como tú bien decías, nos han transmitido que el duelo es una despedida en el que debemos como cambiar, cerrar una puerta y abrir otra. Y desde la filosofía del proceso MAR, la idea es transitar este proceso de despedida o este proceso de elaboración, sobre todo de elaboración, para convertirnos en mejor personas. Si hablamos de la muerte, ¿vale? Un poco flaco favor le hacemos a la persona que ha fallecido si primero la olvidamos, si cerramos la puerta del tiempo que hemos estado viviendo con él o con ella, si no aprovechamos y entendemos aprovechar por agradecimiento todo lo que hemos vivido con esta persona para que ese legado que podamos aprovechar nos convierta en mejor personas. Es decir, yo cuando hice el mar con mi hermana, cuando ya entendí cómo funcionaba el mar, en ningún momento quise cerrar la puerta, quise olvidarla, al contrario, la integré. Y la forma en la que la integré fue pues aprovechando todo lo que me había enseñado, cogiendo sus valores y haciendo los míos también, e intentando ser mejor persona, en mi caso ayudar a otras personas. Es decir, la mejor forma de honrar a las personas que han fallecido en el caso de los duelos por pérdida, por muerte, es, bueno, pues aprender de la relación que hemos tenido y transitar hacia ser mejor personas con todo lo que ese legado psicológico que le llamamos nosotros, ese legado, ese testamento psicológico que nos ha dejado. Entonces, el duelo, como terapeutas, debemos entender que es una oportunidad para acompañar a la persona con la que estamos trabajando hacia un tránsito en el que aproveche y aprenda y agradezca de esa persona todo lo que pueda. Y desde la parte del paciente, pues es confiar en la persona que me está acompañando y agradecer el paso por mi vida de esa persona que ha fallecido. Y la única salida y la más bonita es ser mejor persona. Nos estás hablando, ¿no?, continuamente del modelo MAR, del proceso MAR, Sí. que las siglas son Movimiento del Agradecido Recuerdo. Movimiento hacia el agradecido recuerdo. Movimiento hacia el Hacia el agradecido agradecido recuerdo. recuerdo. Y es un modelo, una forma de trabajo. ¿Nos puedes contar brevemente en qué consiste y cuáles serían las fases de este proceso MAR? Sí, mira, hay muchos tipos de elaboración del duelo. El más conocido es el de Elizabeth Kubler-Ross, que más que un modelo, porque sí ofrece, hace propuestas, ¿no?, de trabajo, plantea que las fases pasan, o sea, los duelos pasan por diferentes fases.
Nosotros nos desvinculamos un poquito, aunque admiramos profundamente a Elizabeth Kubler-Ross, que falleció hace unos años, pero toda la escuela que ha dejado nos gusta y simpatizamos con muchas de las cosas que dice. Pero el MAR no se centra en identificar las fases por las que pasa una persona, sino estando presente como terapeuta desde donde puedo acompañar. Y en ese sentido diseña cinco etapas en el proceso. La primera es la aceptación. La aceptación quiere decir que la persona debe entender la no reversibilidad, ¿no? Esta situación no va a volver. Que, bueno, en otros contextos, en drogodependencias, por ejemplo, cuando la gente quiere dejar de fumar, siempre dice, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para dejar de fumar? Y la gente te dice, querer. Pues esto es lo primero, ¿no? Aceptar supone que acepto que la situación que tenía antes no va a volver y que voy a dar el paso a pedir ayuda, al paso a elaborar lo que está ocurriendo. Una vez que hemos aceptado, lo siguiente es ayudar a conectar con el dolor y la rabia. Y para cada una de las fases tenemos herramientas diferentes. Conectar con el dolor. Ahí siempre decimos que el dolor es la cara triste del amor. Por eso no hay que suprimirlo, hay que compartirlo. Y que además el dolor es muy diferente y eso es importante a nivel psicoeducativo, decírselo a nuestros pacientes o a las personas que nos están escuchando, que no tiene nada que ver el dolor con el sufrimiento. El sufrimiento, Elena, es la intelectualización de la culpa. El sufrimiento es pasado y futuro. Es todo lo que hice, lo que dije, culpa, y todo lo que va a ser de mí, qué voy a hacer a partir de ahora, eso es sufrimiento. El MAR lo que quiere transitar es elaborar ese sufrimiento, porque al final son culpas, y convertirlo en dolor. El dolor es presente, es corazón, es llanto, es acercamiento hacia otra persona, es abrazo. Entonces la primera fase es la aceptación, la segunda es la conexión con el dolor y la rabia. Después, una vez que ya hemos pasado por esas dos fases, primero tenemos que pasar a identificar las culpas. Las culpas es la relación más tóxica o sí, es una relación tóxica que podemos mantener con la persona, animal, objeto, situación que hemos perdido. Siempre que haya motivos de culpa no se puede elaborar el duelo. Y esto lo digo tajante porque llevamos muchos años investigando, muchos años acompañando a personas, y mientras que hay situaciones de culpa no se puede elaborar un duelo. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? Identificarlas y elaborarlas. Y además no identificar las culpas solo en el presente, sino identificar las culpas en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque puedo sentirme culpable si mi pareja ha fallecido y que yo pueda tener una pareja en un futuro. Puedo sentirme culpable por la discusión que tuve 2 días antes de la pérdida. Puedo sentirme culpable ahora por querer salir a la calle. Entonces identificamos las culpas y las saneamos. Las trabajamos, por supuesto, que para eso unos ejercicios preciosos que se plantean en el proceso MAR. Y ya una vez que se ha trabajado las culpas, se han identificado y se han elaborado, pasamos al agradecimiento, porque es el estado que junto con el amor más endorfina genera y es hacia dónde camina el objetivo del MAR, ¿no? Llegar a ese agradecimiento, a ese agradecido recuerdo. Y lo último, como te comentaba al principio, pues la devolución a la sociedad. Entonces tenemos 5 fases: la aceptación, la conexión con el dolor y la culpa, la identificación, aceptación, conexión con el dolor y la rabia, identificación y saneamiento de las culpas, el agradecimiento y la devolución a la sociedad. Y este modelo, tú lo has hecho una adaptación a población infanto-juvenil. Sí. Es así, que además ofreces formación en tu página web. Creo que ya Sí. vas, no sé qué edición, la segunda edición, va a empezar en segundo o tercero. Sí, ya la tercera edición quiero sacarla ahora y en streaming lleva funcionando desde verano súper bien. Y cuando estamos delante de niños, ¿no? Este podcast que está muy orientado a infancia y adolescencia, las familias, los profesionales, ¿en qué tenemos que tener especial cuidado cuando estamos delante de un niño o de una niña en duelo? Vale. Mira, igual que con los adultos, pero lo voy a explicar en lenguaje infanto-juvenil. No existe un tiempo para elaborar el duelo. ¿Vale? No existe un tiempo, por mucho que leáis en la literatura que hay sobre duelo, y si ahora mismo hablamos de muerte, ¿no? Que quizás lo que más puede preocupar a algunas personas que nos estén oyendo. No existe un tiempo. No existe un tiempo ni una forma. Cada niño es un mundo.
Cada edad es un mundo, cada familia es un mundo. Hay que tener muchos elementos en cuenta. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de esa familia? ¿De qué forma ocurrió la pérdida? ¿Cuál era el contenido? ¿Qué tipo de pérdida es? ¿Cuál era el vínculo que tenía ese niño de apego primario, secundario, relación en general con esa persona? En el caso de que sea una persona, puede ser una mascota, puede ser, bueno, otro tipo de pérdida, ¿no? Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no hay un parámetro que nos diga cuánto tiempo va a durar la elaboración del duelo. Sí podemos entender que si transcurrido el tiempo, tanto con apoyo psicológico como sin apoyo psicológico, no disminuyen los síntomas que antes no existían y que existan ahora una vez que ha ocurrido el duelo, pues problemas, pesadillas por las noches, hacerse pipí encima si son más pequeñitos, rabietas, desconectarse de los amigos y de las amigas, dificultades a la hora de concentrarse, o por el contrario, un exceso de responsabilidad. Si eso no disminuye con el tiempo, sí tenemos que ver en frecuencia, duración e intensidad, sí tenemos que ver que algo está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, las fases del proceso marital y como la hacemos con adultos, hay que entregarse, yo digo, hay que entregarse al ritmo del niño, siempre un paso por detrás y mirar a través del juego, pues esa aceptación. Con los niños es más complejo porque el principio de irreversibilidad hasta los 8 o 9 añitos no lo tienen adquirido. Entonces, y con los niños con necesidades educativas especiales ocurre lo mismo. Entonces, ahora mismo estoy trabajando con un niño, por ejemplo, con autismo, que por más que hemos hecho rituales, que hay una parte que entiende, ¿no? Una parte que entiende que papá no está porque lo ve, pero otra parte que lo entiende y al día siguiente le pregunta, ¿y papá no viene? Entonces, cuando el principio de irreversibilidad no está adquirido es muy difícil y tenemos que dedicar mucho tiempo a no tanto convencerlo, entre comillas, de que papá no va a volver, sino sostener el día a día. Ese salgo de la ducha y le digo a mamá, quiero que venga papá a ponerme el albornoz, o decirle que he hecho a papá de menos. O eso es lo que tenemos que ir acompañando, sosteniendo, elaborando, construyendo, jugando, ayudando sobre todo a las personas que se quedan a que vayan dándole respuesta en el día a día. Esa es la parte que hay que tener en cuenta. Entonces, lo más importante es que no hay un tiempo, no hay, no hay un tiempo, no hay una forma concreta de vivirlo, hay que estar muy presente, acompañar y observar muchísimo y bueno, y a la familia, ¿no? También, que es importantísimo. A menudo recibimos, ¿no?, los profesionales consulta de las familias sobre si los niños deben acudir o no a los ritos de despedida en la muerte. Sí. Y cuéntanos, Alma, cómo de importante es esta parte del proceso Sí. en la elaboración de los duelos. Mira, esta pregunta sería casi impensable si lo hiciésemos a principios de siglo o si nos fuésemos a algún pueblo de una zona muy rural en el que se mantengan determinadas tradiciones, pues porque los niños participan. O sea, es que es una cuestión de sí o sí. Los niños, ¿cómo no van a ir a velar a su abuelo o a su abuela? Los niños, ¿cómo no van a ir a velar a un papá o un padre o una madre? Es que participaban en los rituales. Con esto que te comentaba al principio a nivel antropológico, de cómo se ha ido perdiendo la esencia, ¿no?, de los rituales, en este caso, bueno, pues mortuorios y de despedida, estas preguntas empezamos a hacernoslas, cosa que antes era incuestionable. Desde mi opinión, es importante. Importante primero que haya una pedagogía del duelo en la familia, es decir, que cuando fallezca alguien, una mascota, que se hagan rituales en el que se pueda enterrar o, bueno, incinerar si es un animalito, digo por empezar por ahí, ¿no? Siempre tenemos los gusanos de seda, los perritos, los gatos, los ratones, hámster, todo este tipo de cosas. Entonces, acompañar, no obviar que por ser un animal no tiene por qué hacerse un ritual, porque los niños sí necesitan aprender eso. Después, hablar en las películas. Cuando vemos una película, hay muchas películas, yo siempre digo que en todas las películas, de verdad, fijaros, en todas las películas siempre hay una pérdida. Pues amorosa, una separación, un fallecimiento, una mudanza, bueno, siempre hay una pérdida del tipo que sea. Entonces, yo siempre planteo que siempre y cuando pueda haber un adulto o una adulta que pueda sostener emocionalmente a este chico, a esta chica que va a un cementerio, que va a un tanatorio o que va a una misa, es interesante que se plantee. ¿Vale? Es interesante que se plantee y acompañe. Si en algún momento hay un desborde emocional que veamos que puede superar la capacidad de gestión de un niño o de una niña, en ese momento se le da la manita, cariño, vamos a ir al bar, o cariño, vamos a salir un ratito fuera a jugar. Y, bueno, pues se le protege de una situación que a lo mejor no pueda entender. Pero aunque pensemos que no puede entender una misa, por ejemplo, el ritual,
el saber que la gente cambia de la forma de vestir en esos días, que la tristeza está presente, le permite entender que eso se puede compartir socialmente. Entonces es fundamental. Hay rituales para niños más pequeñitos, pues 2, 3, 4, 5 añitos que a lo mejor están muy descontextualizados y a lo mejor van y están jugando sentados al lado de la familia que está en el proceso, ¿no? de despedirse de la persona o abrazándose a otra persona o dando el pésame, pero es una cuestión de verdad de compartir, de compartir. En los casos en los que no puedan participar, porque sean más pequeñitos, siempre digo, hay que hacer un ritual sustituto. Hay que, bueno, pues leer una carta, hacer algún ritual de despedida, sembrar algo, enterrar algo que sea dulce, que ya a lo mejor hablamos un poquito más adelante, pero es fundamental. Y yo con mis hijos, por ejemplo, siempre lo he hecho. Cuando hemos tenido que ir a algún duelo, siempre han participado, han estado presentes, lo haremos más adelante. Ellos han venido conmigo al cementerio también, desde que eran muy pequeñitos. Yo les he explicado qué es, para qué sirve a nivel social, cómo yo me sentía, y bueno, se entablan unas conversaciones preciosas. Es que de hecho, haciendo esto, le estamos dando a los niños permiso para compartir ese dolor, y somos seres sociales, ¿no? Le estamos dando el permiso para poder sanar ese dolor en compañía. Ese es el mensaje, ¿no? Esa es la clave, te absolutamente. estoy escuchando. Sí, sí, sí. De hecho, también estás muy focalizada en el trabajo con niños y niñas y has elaborado un material que dentro de poco va a salir a la luz con un crowdfunding, que es las cartas MAR, de las cuales, ya digo a mis oyentes, que seguramente cuando esto salga, no, el 4 de noviembre, ¿no? Empezarán a... Sí, a final de noviembre terminamos el crowdfunding y eso nos permite financiar pues todo lo que es la impresión y todo eso. Vale, pues estoy deseando que me lleguen. Os animo a todas a visitar la página de MAR y consultarlas. Y son unas cartas para facilitar la intervención en duelo. Háblanos de la idea y de cómo surge este proyecto. Pues mira, como te comentaba, creo que la consulta tengo todos los materiales que yo conozca y que se puede tener, y soy una persona muy curiosa para trabajar con niños y niñas, y con adultos también, pero en este caso niños y niñas. Tengo todas las cartas, y las cartas las Conecta, las DISI, las O, todas las cartas que ahora mismo existen, las abogados, las de Loreta Cornejo, todas las cartas las tengo. Pero no es un pero en realidad, es que cuando tengo una visión tan clara, tan clarísima de cómo quiero trabajar el duelo, las fases que tiene, los mecanismos de la culpa, la la culpa, de lo que quiero mirar cuando estoy evaluando a un niño o una niña, cuáles son los mecanismos de defensa, cómo se mueve, bueno, pues las culpas que puede mantener por acción, por omisión, todo ese tipo de cosas, no puedo evitar imaginarme mis propios materiales. De hecho, muchos los tengo hechos. Bueno, los cuentos que tú planteabas son mis materiales, como quien dice, lo que pasa que después, bueno, pues los ofrezco para que todos nos podamos beneficiar. Y en ese sentido llevaba un tiempo rondándome la cabeza. Digo, necesito un material porque de las DISI para adolescentes me encantaba, pero para niños pequeños hay algunas que vea las caras de no me gustan, ¿no? Son algunas me abren puertas que ahora mismo pues a lo mejor no me apetece o no me gusta o no me identifico. Las cartas O, por ejemplo, me ha pasado mucho, creo que por el tipo de ilustración, que a los niños no les gusta, pero esto es muy antiguo, me dicen, esto es muy antiguo, esto no me gusta. Entonces he ido como cogiendo, pues de las DISI para algo, de las abogados para algo, de Loreta Cornejo, que son preciosas también para algo, quizá un poquito para más adultos en algunos contextos, para niños también, pero seguía rondándome. Y se me cruza en el camino pues una ilustradora magnífica que también es psicóloga, que es Blanca Galván, y empezamos a darle vuelta, y no hay nada peor que dos mentes creativas que se unen si además nos gusta la psicología y la enseñanza. Y a raíz de ahí surge, pues un día buscando, y digo, oye, si yo crease, por la noche soy insomne, tengo muchos problemas con el sueño porque tengo una cabeza tremenda, y me puse a buscar una imprenta de materiales. Digo, bueno, voy a buscar dónde se imprimen en España juegos. Y encontré una que me encantó. Esa misma noche pedí un presupuesto, me pareció, bueno, pues interesante. Y a raíz de ahí, pues dije, la verdad es que imprimir materiales, juegos didácticos en España y en otros países es bastante caro. Y dije, bueno, pues ahora mismo financiar un proyecto así sale de lo que de mi capacidad, ¿no? Porque, bueno, pues porque es muy costoso, y decidí hacer crowdfunding y está funcionando de una forma magnífica, magnífica. Así que si todo va bien, en noviembre se termina la campaña de venta anticipada de las cartas y bueno, y otras propuestas, y yo creo que en un mes y medio aproximadamente estará el diseño terminado y las cartas en imprenta.
O sea que yo creo que para la vuelta de Navidad tendremos ya como regalo de Reyes las cartas casi. Qué bonito. Estoy, Sí, sí, bueno, sí. pendiente de que lleguen. Nombrabas a Blanca Galván, que es ilustradora, y con ella has hecho tu último libro, Sí, Delfín, una historia de principio a fin, donde abordas un tema muy complejo de tratar y sí, tabú sí, en sí, nuestra sí. sociedad, a pesar Muchísimo. de que estamos expuestos a ello. Es el tema del Sí. suicidio. Mm. Cuéntanos cómo nace la idea de este pequeño gran cuento. Mira, por el tema precisamente de dedicarme al duelo, el suicidio siempre ha estado presente, es un tipo de duelo, ¿vale? Es un tipo de duelo complejo. Siempre he tenido casos de suicidio, pero han sido puntuales. Hay veces porque a los niños se le omite la información de que ha sido un suicidio y entonces pues no me llegan como niños, ¿no? Me llegan pues muchas veces enmascarados, lo digo en la guía que hemos estado nosotras hablando antes, enmascarados con pues papá le da un infarto, mamá estaba muy malita, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues siempre voy acompañando a la familia que de una forma u otra podamos dejar de enmascarar porque después lo que me ocurre es que tengo adultos que están muy enfadados con sus familiares porque de pequeños a adolescentes se les ocultó que había habido un suicidio, ¿no? Entonces, como te comentaba, eso, en todos los años que llevo trabajando con niños, con adolescentes, con niños y adolescentes sobre todo, que con adultos no, este problema no está tan presente, digo el enmascarar, ¿no? Mm. La forma en la que ocurre la pérdida. Pues bueno, pues estaba, a lo mejor me llegaba 1, 2, 3 al año, una cosa así. Fue a raíz del confinamiento cuando los casos de suicidio se han disparado de una forma abrumadora, abrumadora. No, nunca me había ocurrido antes y sé que el contexto pues, ha sido propicio para eso. Así que en un caso que tuve antes de verano de un niño precioso que su padre se suicidó siendo muy pequeñín y el trabajo que hice con la madre, el proceso MAR y todo lo que empezamos a trabajar, bueno, pues dije, necesito una herramienta que pueda explicar de una forma amorosa y metafórica pues ese sufrimiento que pueden vivir las personas antes de decidir fallecer y además con la intención de desculpabilizar. Yo necesitaba contar una historia que desculpabilizase a las personas que deciden fallecer, porque no me parecía justo que después de pasar una época de la vida en la que todo pierde sentido, todo absolutamente pierde sentido, y ese cordón umbilical que nos une a la vida se corte, encima tengamos que culpabilizar, que recriminar, y dije, necesito hacer algo que a la persona que se vaya, las que nos quedamos aquí, podamos despedirnos en paz. Y de ahí surgió Delfín, porque no sé si sabes, Elena, que los delfines, bueno, los cetáceos, son, bueno, supongo que lo habrán leído, claro, Claro. son de los pocos mamíferos, hay algunos que también están constatados, algunos mamíferos más, que se suicidan. Entonces me pareció una metáfora muy bonita, inspirada por mi hermana, que está especializada en cetáceos y trabaja con delfines, el poder usarla para poder trabajar con los niños y con las niñas. Es un cuento que recomiendo totalmente porque es emocionante, es muy, Ujú. muy bonito. Está escrito Gracias. en En verso versos, sí, sí. y cuenta tan bien la historia, las ilustraciones son preciosas. A mí me ha encantado porque además también habla de la cautividad de los grandes cetáceos, que es un Exactamente. tema que personalmente me toca muchísimo Exacto. y me ha parecido precioso. Y la guía tiene unas pautas para Ujú. guiarnos a profesionales y padres y eres muy generosa, das ejemplos reales de tu trabajo con lo que te Sí, has encontrado y cuentas cómo desde la mejor intención los adultos abordamos sí, este tema, pero hacemos daño al proceso de elaboración de sí. los niños y niñas. Cuéntanos, comparte con nosotros alguno de Sí. esos ejemplos. Pues mira, hay un ejemplo que es recurrente, que me ocurre mucho, y lo vamos a hablar ahora sobre el suicidio, pero en los duelos en general me ocurre. Yo siempre digo que es muy importante que tanto la familia como el contexto más cercano, como el centro educativo, se pongan de acuerdo para la explicación que le van a dar al niño o a la niña. Y no solo explicación de la forma en la que ocurrió, que es importante, lo digo, ¿no? El ejemplo bueno, pues de una mamá o un papá que le dice que es, la persona que se ha suicidado ha fallecido por un infarto al corazón, pero hay un vecino que se le acerca y dice, cariño, es que papá estaba muy malito y lo estaba pasando muy mal y entonces hizo lo que hizo porque ya no era capaz de seguir viviendo. Y entonces recuerdo el niño que estaba absolutamente desconcertado, como diciendo, ¿qué versión me quedo, no?
Y es en el caso de que se plantee qué versión se queda, de otros niños que se desconectan y guardan esa confusión pues, de por vida si no hay alguien, ¿no? que le ayude. Pero en el caso de los duelos general y también, por supuesto, en el del suicidio, a nivel, por ejemplo, de explicación religiosa o espiritual. Es decir, cuando los niños preguntan dónde ha ido la persona que ha fallecido, pues lo primero importante es preguntarle dónde crees tú que ha ido, ¿no? ¿Dónde crees tú que está? Y aparte, pues no es lo mismo si los abuelos dicen que está con Dios, pues, y la familia, aunque no sea creyente, es importante que respete, ¿no? Pues estar con Dios significa estar en el cielo, pues estar en un espacio de tranquilidad, de amor, de paz, y que en el colegio también se les respete. Esa coherencia es fundamental. Por lo que ejemplos que te puedo decir que me generan mucha inquietud es cuando no hay coherencia. Cuando en el cole dicen una cosa, en la familia dicen otra, y en el entorno, o en la familia extensa dicen una cosa, y en la familia más cercana dicen otra, y entonces hay mucha incoherencia. Este ejemplo se me repite muchísimo. El ejemplo de generar culpa. Es decir, me pasa mucho también con el tema del suicidio, que es que con la vida que tenía, es que desde que nacisteis me ha pasado de verdad cosas tremendas. Con la vida que le disteis, es que desde que os tuvo a vosotros, bueno, pues, y como que justifican que la persona no podía más, ¿no? Se tuvo que suicidar. Y después otro ejemplo que también se repite muchísimo, el no dar explicación. ¿No? Ya cuando seas más mayor lo entenderás. Ya cuando seas más mayor lo entenderás. Ahora mismo eres muy pequeño para entender esto. Y entonces ahí abrimos la puerta o el grifo de la fantasía. Y el niño se imagina absolutamente todo. Y el paso siguiente son los miedos. Y el paso siguiente es la angustia. Y el paso siguiente es no querer salir de la casa. Entonces, lo que más se me repite es la omisión, el maquillaje de lo que ha ocurrido y cambiar la explicación por otra, y la incoherencia. La incoherencia a la hora de explicar lo que ha ocurrido en los diferentes sistemas del niño. Gracias. Muchos terapeutas no tienen formación específica en duelo, y estás hablando de que hay muchos temas y muchas áreas que tocar. ¿Qué le dirías a los terapeutas, a los colegas? Vale. O personas Mira, que trabajan con infancia? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que nos tenemos que trabajar para trabajar con niños y niñas, entre otras cosas nuestra infancia. Interesante que nos supervisemos cómo fue pues, nuestra infancia, las situaciones que hayamos podido tener dolorosas o menos dolorosas, la relación con nuestros padres. Eso es fundamental, porque la proyección, la resonancia, las transferencias que hagamos son muy importantes. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. En el caso del duelo, más aún, siempre hay duelo. Siempre hay duelo, yo te lo decía al principio, desde el momento en el que nacemos hay duelo. No, algunos no son por muerte, por supuesto, menos mal, que evolutivamente, pues sí, nuestros abuelos en torno a determinadas edades, ¿no? En la segunda infancia o ya cuando somos adolescentes, suele ser más normal, pero el duelo está presente. Por lo que es importantísimo que si queremos trabajar con duelo, estemos formados, no especializados concretamente, pero sí por al menos formados. Que hayamos trabajado en nuestros propios duelos, aquellos por lo menos que nos hacen más daño o nos tienen más enquistados, ¿no? en avanzar en determinadas cosas. Que tengamos herramientas para poder abrir la mente y acompañar con mucha seguridad, porque al final el vínculo con los niños es lo más importante, esa seguridad que el hecho de no estar formada no quiere decir que no me tiemblen las piernas. A mí me pasa, ¿eh? Yo tengo ahora algunos duelos que digo, madre mía, y antes de empezar digo, venga, confío en mí, me encomiendo al proceso Mar, a mi hermana, que muchas veces le digo, échame una mano porque lo que me viene por delante creo que va a ser complejo, pero sin la base teórica, sin el fundamento, sin saber las fases, sin saber cómo evaluar, sin saber cómo acompañar, hay veces que podemos con toda la buena intención del mundo, pues hacer daño en el sentido de, bueno, pues sí, introducir culpas que no estaban, creencias que no estaban, pensamientos que no estaban, y tenemos que estar muy atentos. Entonces mi invitación es a tener formación teórica práctica en el duelo y trabajar nuestros duelos para que podamos acompañar con mucha más seguridad. Muchas gracias, Alma. Has tocado uno de los pilares para mí que nos hacen mejores terapeutas, que es el trabajo personal. Absolutamente. Y todas las invitadas que han pasado por aquí siempre acaban diciendo lo importante que es. Totalmente. Yo siempre finalizo pidiendo que recomendéis libros, ¿no? En tu caso, sí. Tú, como ya menciono en la introducción del podcast, y voy a dejar las notas del episodio, has escrito 3 libros con Delfín, ¿vale? Un pellejo en la barriga, que habla del duelo, Ahora me veo,
que hablas de un tema muy importante donde hay poca bibliografía, que es el tema de la Sí, transexualidad en la infancia, y sí, del que hemos hablado hoy, que es Delfín. Es que me encanta ajá, decir, pero Delfín, una historia de principio a fin. sí. Pero háblanos de tus libros sobre duelo, de tus imprescindibles. ¿Qué nos recomiendas? Mira, recomiendo los cuentos, como ya lo sabemos como psicólogas, son fundamentales a la hora de trabajar con niños y niñas y con adolescentes. Lo que hace es que construyen una narrativa. Hay cuentos, hablando hace tiempo con una escritora, me decía, mira, hay cuentos que abren puertas y dejan que se proyecte absolutamente lo que cada niño necesite, y hay cuentos que son más dirigidos. En mi caso, pues también por mi formación como maestra y como psicóloga, pues mis cuentos están más dirigidos. Es decir, el pellizco en la barriga, hace una propuesta, ¿no? Secuencia una serie de Mm, actividades. Delfín es verdad que sí abre puertas a hablar de muchas cosas, aunque el tema, bueno, pues tanto del cautiverio como del duelo, del suicidio está más claro, pero también, bueno, tiene esa mirada, ¿no? De querer provocar hablar de algo. Todos los cuentos provocan algo, pero en mi caso los temas están muy claros. Yo hay libros que me encantan. Para las familias siempre suelo recomendar precisamente Elizabeth Kubler-Ross, que me gusta mucho porque como psiquiatra tuvo una mirada de los procesos de duelo amplísima y parece que da tranquilidad, ¿no? En esa rueda de la vida, la muerte un amanecer, porque plantea la pérdida de una forma muy espiritual y además constatada a nivel científico, porque ella como psiquiatra se pegó, bueno, estuvo 30, 40 años recogiendo experiencias cercanas a la muerte, incluso de personas que habían fallecido y habían, bueno, pues han sido mm. reanimadas, ¿no? Me gusta también, por ejemplo, pues libros de materiales, pues Todos los caracoles se mueren siempre, por ejemplo, de Ran Gascón. Me gusta pues leer mucho, como decía, a Elizabeth Kubler-Ross. Para los pequeños, Vuela mariposa, me gusta mucho. Historia de un árbol, No es fácil, pequeña ardilla. Mm. El león de Candinga, es que son muchos, siempre tengo muchos materiales donde está el abuelo, cuando es por pérdida del abuelo. ¿Por qué Charlie Brown? ¿Por qué? También me gusta mucho. Cuentos para la Dios de Begoña y Barrola, que son también muy bonitos. En fin, hay mucho, no es fácil, como lo he dicho, No es fácil, pequeña ardilla también, Mm. Gracias Tejón, Más allá del gran río, Julia tiene una estrella. Hay libros que dices tú que son preciosos, ¿no? Y abren muchas puertas a hablar del tema, a elaborar. La diferencia con el pellizco es que yo propongo un proceso, es el proceso más. Mm. Básicamente es una guía, se podría decir que es una guía didáctica, una guía, un material para poder acompañar a los niños y hacer cada una de las fases. Entonces, bueno, pues en ese sentido me gusta mucho para niños, para adolescentes. Pues Martes con mi viejo profesor, me gusta, por ejemplo, para adolescentes, El doble secreto de la abuela, Sin tocar fondo de Ángela Ortiz, Y yo qué, Lucas y su hermana enferma. Todos esos libros me gustan mucho también Cuando estoy triste, que también está enfocado a adolescentes. En fin, hay muchísimos materiales, El ángel del abuelo también, de Bauer, El jardín del abuelo, de Canals. Hay muchos libros que nos pueden ayudar mucho a trabajar con niños y con adolescentes. Para adultos, como decía, aparte de Elizabeth Kubler-Ross, me gusta mucho pues Carlos Odriozola. Carlos Mm. Odriozola, los vídeos que tiene, las conferencias que ha hecho, sus materiales. Estamos pendientes de dar el paso a escribir sobre el proceso MAR, que nos falta, bueno, pues sentarnos, que estamos ahora en todos los procesos de formación y revisando a nivel teórico muchas cositas, pero también buscar en las redes suyas y en el blog mío, de la web mía, también tengo muchos artículos, cómo trabajar el duelo anticipado en las aulas, como documentales, películas, cuentos, también tengo muchos materiales que se pueden también ver ahí. Pues muchas gracias. Tomaré nota de todo ello para dejar los enlaces en la página del podcast, Sí, si porque quieres, nos has además, dado mucha incluso información. sí, Elena, si quieres, yo te puedo pasar el documento, si en algún momento podéis enlazarlo, yo se puede enlazar algún drive o algo y tengo el documento con toda la información y a mí no me importa que lo Ah, paséis sí, sí, y sí, metéis el pues enlace y descargáis la bibliografía. vale, pues sí, pues genial, sí, 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 mucho más cómodo. Pues tomo nota y quedará colgado, ¿vale? Y el Vale, acceso a las genial. personas que nos estén escuchando. Bueno, Alma, nos despedimos ya. Sí, Me ha encantado. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y a espero ti. que podamos volver a coincidir. Un Sí, sí, abrazo que te sí. Y regalísimo. sin, a vosotros un abrazo enorme desde Sevilla y nada, animaros a que siempre digo, Elena, que trabajar el duelo o la pérdida es aprender a vivir.
Entonces, bueno, pues que esto nos sirva a todas y a todos para valorar, ¿no? Y agradecer el día a día a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, a todas las personas con las que vivimos y a sentirnos más vivos que nunca. Bueno, pues con estas bonitas palabras y recomendaciones terminamos. Un abrazo. Pues a ti un abrazo, gracias. Si te ha gustado el episodio, no te olvides de compartirlo en redes, de ponerme una valoración, de ponerme un comentario, porque eso ayuda muchísimo a este proyecto Gabinete de Psicología Podcast. Un abrazo y que tengas una feliz semana.